En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Hermanos, bienvenidos una vez más a este encuentro con la palabra y las enseñanzas de Teresa de Jesús, especialmente en su libro de las moradas. Comenzamos, como todos nuestros encuentros, rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver 3 capítulos de las sextas moradas, que son el 3, el 4 y el 5. En estos capítulos, no son los únicos, pero nos concentramos aquí ahora, nos va a hablar de una serie de fenómenos místicos que es bueno conocerlos porque uno cuando lee la obra se encuentra con ello para ajustarse perfectamente, correctamente lo que quiere decirnos con esto. Las personas normalmente se dejan atraer por lo externo del fenómeno, lo extraordinario, y piensan que eso le dan un valor mayor del que tiene. En realidad estos fenómenos pueden o no pueden estar presentes, eso no hace más santa a la persona. ¿Eh? De hecho, nos advertirá en algún momento que hay personas muy santas que no tienen nada de estos fenómenos y hay personas que los tienen y no son santas. Como nos quedamos, decía recién, en la parte externa, en la parte extraña, la parte fenomenológica, no descubrimos su significado y su contenido. Todas estas experiencias especiales tienen una finalidad, son parte del proceso con que Dios va sanando a la persona a través del amor, la va purificando, la va renovando, la va disponiendo a ese encuentro fundamental, decisivo, que será el matrimonio espiritual. Estos fenómenos a veces tienen unas características muy singulares, pero aquí tenemos lo interesante en todas las obras de Teresa, la incesante búsqueda del discernimiento. No hay muchos místicos que hayan insistido tanto en el discernimiento como Teresa de Jesús. Comencemos a hablar un poco antes de entrar en los textos teresianos, ¿no? De la primera de estos fenómenos que vamos a exponer hoy, que Teresa le llama hablas o locuciones, podemos decir, ¿no? Tengamos presente esto. En el capítulo cuarto de las Quintas Moradas, Teresa ha explicado la experiencia de unión con Dios comparándola con el matrimonio entre humanos. Por supuesto que son realidades completamente diferentes, pero tienen muchos parecidos. Y obviamente, como la gracia supone la naturaleza, como se dice desde antiguo en la iglesia, ¿no? Todo aquello que forma parte de la naturaleza humana se puede convertir en experiencia con Dios. Ahora bien, ¿qué son las hablas exactamente? El ser humano, constitutivamente, es un ser que puede dialogar y necesita dialogar. Imprescindible en la relación entre personas y, por supuesto, también en la relación con Dios. Serán lenguajes diversos, pero la palabra es uno de los vehículos fundamentales para expresarse, para conocerse, para ahondar más la relación. Las hablas, como el término usado por Teresa, ¿no? Son palabras que emergen desde el interior y provocan un diálogo profundo e íntimo.
Pero como vamos a escuchar pronto, Teresa nos va a hacer advertencias. Apenas comienza a hablarnos de la sala, inmediatamente nos hace las advertencias. A veces pueden venir de la imaginación, otras veces pueden ser producto de la melancolía, o sea, la neurastenia, con notas de depresión, y otras veces puede tener un origen maligno. No siempre vienen de Dios. Las hablas de que nos está exponiendo Teresa llegan por sorpresa, sin intervención de la persona, y la ayudan en momentos de dificultad. ¿Eh? Estas hablas tienen grandes reminiscencias bíblicas. Y Teresa ya comenzó a hablar de ellas, fue el primer problema que enfrentó con sus asesores espirituales, comienza a hablar de ella en el capítulo 25 del libro de la vida. Allí sus asesores no tuvieron ningún tipo de discernimiento muy completo que digamos y tacharon inmediatamente el asunto como diabólico. Esto se vuelve interesante, fue doloroso para Teresa, pero interesante, ¿no? Porque casi siempre todos los que son críticos de estas cosas hablan de la credulidad de la iglesia, que buscaba estos fenómenos y demás. Pues no, no la había. ¿Eh? Más bien había sospecha y desconfianza. Pero Teresa no se quedó conforme con este primer dictamen y sometió su caso a numerosos teólogos. ¿Eh? Más tarde, en otro momento, cuando hable de este tema con dos inquisidores, nada menos, ante los que tiene que rendir cuentas en Sevilla, volverá a exponer qué son las hablas y allí expone la lista de estos asesores, que por lo menos son 10 en nombre conocido, uno el más destacado, Pedro Ibáñez, dominico, el máximo teólogo de la ciudad, que no era muy favorable a Teresa, era un hombre muy espiritual, pero no era favorable. Dio dos dictámenes, ¿no? Después de escucharla, de meditarlo el proceso, dio dos dictámenes excelentes sobre Teresa. Uno sobre todo tiene 20 páginas, muy ricas en contenido. Y considera que el fenómeno que está viviendo Teresa es real, es verdadero, viene de Dios. ¿Eh? El padre Ibáñez, no confundirlo con el otro dominico, Domingo Báñez, son dos dominicos distintos. Padre Ibáñez después será también el teólogo de especial ayuda en la fundación de San José de Ávila, el primer monasterio, que él mismo le va a confesar a Teresa después, cuando vinieron a consultarme, le dije que sí, que me dieran tiempo para pensarlo, pero yo estaba decidido a decirle que no. En esos 15 días que espera, que prepara la respuesta, él cambia de opinión, ¿no? Y va a ser una ayuda muy importante. Bueno, ahora él dice que estas palabras, que estas hablas que recibe Teresa, son auténticas porque producen un efecto transformador, ¿eh? En la vida, en la salud y hasta en el ánimo de Teresa. ¿Eh? Y que muchas de estas palabras que acontecían en su interior, ¿eh? Todas después se cumplen, pero vamos a decir, siempre están referidas a la persona de Teresa, su propia persona, no son anuncios de cosas extraordinarias, apocalípticas que a todo el mundo que es amigo de la ciencia ficción le gusta tanto. ¿Eh? Son cosas muy, muy circunscritas a la vida de Teresa. Solo una ocasión, con otro de los asesores, el padre Baltasar Álvarez, jesuita, Teresa recibe un habla, una locución, que la escribe rápidamente en un papelito y se la envía al padre Baltasar Álvarez. En ella se anticipa lo que iba a meditar esa noche y el Señor decía, decirle que medite esto y esto y esto y que esto es lo que va a encontrar. Y eso sorprendió mucho. Baltasar Álvarez, el jesuita que tanto le costó a Teresa, porque era muy tímido, era muy inseguro, su superior se metía mucho en lo que tenía que hacer con Teresa y sin quererlo fue causa de mucho sufrimiento. Pero Teresa lo quería mucho, lo valoraba mucho y fue también, para ella fue la persona que más me ayudó. Decía, el padre Álvarez muere en 1580 en Valladolid, ella está allí de paso,
y se queda enferma por la pandemia del catarro universal. El padre Baltasar Álvarez muere por esta pandemia y realmente el llanto inconsolable de Teresa fue larguísimo, de horas, llorando y decía, nadie me ha ayudado más en la vida que este padre. ¿eh? Uno sentiría las cosas distintas, ¿no es cierto? Porque no fue alguien que animaba, alentaba o decía las cosas, sino que contradecía bastante, ¿no? Pero ya lo vemos, por su propia inseguridad, no por maldad. Bien, además del capítulo 25 de la vida, vuelve a hacer un discernimiento, una explicación sobre las hablas 8 años más tarde, en el año 1573, en el capítulo 8 del libro de las fundaciones. ¿eh? Ella sabe muy bien que en los monasterios que ha fundado hay bastantes monjas que reciben este fenómeno de las hablas y sabe, ¿no?, que hay muchas personas, muchos asesores, que como en el caso de ella, son totalmente contrarios, recelosos de estas experiencias y no las van a ayudar. Por esa razón, Teresa trata de ofrecer líneas de discernimiento a las religiosas que, por cierto, ya como lo anticipa aquí, lo dirá continuamente, jamás el místico, jamás la persona espiritual se discierne sola. ¿eh? Siempre va a buscar a alguien a quien hablar y consultar, aunque le lleve la contra, aunque no le diga lo que quiere escuchar, justamente, para ayudar a encontrar siempre la verdad. La tercera vez que Teresa discierne las alas es en la relación cuarta o cuenta de conciencia, que lo hace, la escribe entre los años 1575 y 76. Ya estamos cerca de escribir el libro de las moradas, en Sevilla. La fundación de Sevilla fue muy costosa, fue muy difícil, y una mujer despechada, María del Corro, que como no, se decía María de San José, la gran amiga de Teresa, decía, esta pobre mujer estaba más canonizada en su propia cabeza que en la opinión del pueblo, ¿no? Cuando vio que ella no podía llevar adelante el estilo de vida en el Carmelo, había ingresado, pero no podía, siempre estaba buscando excusas para no vivir la radicalidad que se pedía, terminó saliendo, la gente comenzó a decirle que no era tan santa como creía, despechada, la denuncia a Teresa y a las monjas a la Inquisición. La Inquisición investiga, se da cuenta que es una mujer despechada, pero como ya había una denuncia previa sobre Teresa y el libro de la vida, tuvieron que cumplir con un interrogatorio largo, y allí Teresa ofrece, escribe esta relación cuarta con muy especial atención. Está dedicada a los jesuitas Rodrigo Álvarez y Enrique Enríquez. El primero, sobre todo, va a ser el que dé un dictamen maravilloso del libro de las moradas, que estamos cursando ahora. Teresa, cuando termina el libro, lo envía a Sevilla por protección, pero le pide a María de San José, que era la priora, que le leyera la séptima morada, los 4 capítulos, a Rodrigo Álvarez, que tomó el libro y escribió un dictamen maravilloso detrás de él. Bien, aquí aquí Teresa vuelve a expresar criterios de discernimiento de estas experiencias fuertes y singulares que va viviendo, ¿no? Y normas de conducta también. En el capítulo 25 de la vida, ella expone estos criterios, que las palabras que recibe se cumplen, se cumplen. En segundo lugar, el segundo criterio es que la palabra de Dios, que viene de Dios, es inconfundible por su soberanía, su majestad, su poderío, su eficacia. En tercer lugar, que estas palabras llegan de forma inesperada, no es pensada, no es producida por los mecanismos de la persona. En cuarto lugar, esta palabra es transformadora, cambia a la persona por dentro. Y el último criterio que ofrece aquí, en Vida 25, es si estas palabras vinieran del espíritu del mal, no podrían producir nada de lo bueno que producen. Y llamativamente dice, es más fácil distinguir las que tienen origen diabólico
que las que proceden de la propia psicología. Más allá de estos criterios y estos parámetros, Teresa propone una firme coherencia entre la palabra interior, las hablas, y la palabra de Dios contenida en la Escritura. Veamos qué dice en Fundaciones 5, perdón, en el capítulo 8 de Fundaciones. Ahora no escribe para los teólogos, sino que escribe para las hermanas, ¿no? Y les dice cómo deben proceder. Jamás deben secundar la palabra interior sin haberla expuesta a un competente confesor o competente teólogo. Por muy convencidas que estén del origen divino, hay que confrontarla y realizar lo que esa palabra llega a pedirnos, siempre y cuando medie la palabra, el discernimiento de un confesor o de un teólogo. Y en la relación cuarta vuelve a las mismas ideas, pero agudiza más todavía, ¿no? El místico, en la persona que tiene estas experiencias, no se discierne a sí mismo, sino que tiene que dejarse discernir por la iglesia. Cuando la persona tiene experiencias espirituales y no quiere el discernimiento de la iglesia o no le conforma lo que en la iglesia le dicen, las personas de la iglesia, representado el confesor, el teólogo, el asesor, mala señal. Mala señal. O sea, la persona está deseando sobre todo tener eso extraordinario y no lo que eso está haciendo en la persona. Y finalmente, en esta relación cuarta, lo más decisivo de todos es, lo que importa, dice Teresa, son las virtudes. Eso es lo que importa, que la persona crezca en virtudes. Y como estamos hablando de Sevilla, ¿no? Hace falta recordar un discernimiento muy especial de un habla recibida. Antes de fundar en Sevilla, ella estuvo en Beas de Segura, que ella es Santa Lucía, ¿no? No lo sabía cuando fundó. Allí se encuentra con el padre Jerónimo Gracián, se conocen por primera vez, es su superior, ante poco que entró a los descalzos, es su superior, y él le pide que funde en Sevilla, pero ella quería fundar en Madrid. Entonces, el padre Gracián le dice, bueno, consúltelo con Dios en la oración. Y días después, Teresa recibe el habla que le dice, internamente le dice Dios, que funden en Madrid. Pero el padre Gracián, que no estaba convencido de la fundación de Madrid, le dice, pues iremos a Sevilla. Y así fue. A él le llama la atención que ella hizo preparar todo para Sevilla sin no ponerle nada, y padre Gracián le dice, ¿pero cómo? Dice, si recibió de Dios una locución verdadera, confirmada por tantos expertos y teólogos que siempre ha consultado, ¿por qué no me insiste en que sea en Madrid y no en Sevilla como yo le digo? Y ella le contestó, ¿no sabe usted que todas las revelaciones que tengo, estas locuciones, no me hacen a mí certidumbre de fe que lo manda Dios? Aun cuando pudiera tener un discernimiento muy claro, les pareciera que viene de Dios, prefiere la voz de la iglesia, en esta vez en su superior, que le dice otra cosa, ¿no? Después recibió una locución siguiente, un habla siguiente, que le anuncia las graves dificultades que experimentarían en Sevilla y que se cumplieron, fueron así. ¿Eh? Pero ella prefirió la palabra de la iglesia, representada en el superior, a las hablas personales. Muy bien, vamos al capítulo 3 entonces. ¿Qué nos dice Teresa? Vamos a escuchar. Hay otra manera de la que Dios se vale para despertar al alma. Aparenta ser mayor merced que las otras que hemos nombrado, pero es más peligrosa, por eso me extenderé un poco en ella. Bien, una manera en que Dios despierta al alma. ¿Eh? Así que tiene una finalidad de ayuda a la persona. ¿Eh? Y, sin embargo, puede ser peligrosa por los diversos orígenes que tiene y la necesidad de discernirlo continuamente. ¿Qué más nos dice?
Se trata de unas hablas que Dios hace al alma de diversas maneras. Unas parece que vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma, otras de lo superior del alma, otras son tan externas que los oídos la escuchan, porque parece una voz articulada. Bien, asentemos que parece, ¿eh? Como nos va a decir ahora en un poquito, no se escucha nada en los oídos, nunca, ¿eh? Ni en la cabeza, ni en nada. Son palabras que sobrevienen, pero no se escucha nada, ¿eh? Digamos que los místicos recurren muchas veces al lenguaje metafórico para tratar de explicar una realidad que supera nuestra manera de expresar. Sigamos. Algunas veces, quizá muchas, puede ser antojo, especialmente en personas de imaginación fuerte o melancólicas. Me refiero a las de melancolía profunda. Bien. Ya nos anticipa enseguida. Fíjense cómo desde el primer momento eh, impone la sospecha. ¿Eh? No es crédula, no es una persona de mentalidad que fabule, no es alguien que quiere cosas, no. Desde el primer momento nos dice cuántas dificultades puede haber, cuántas cosas pueden ser falsas, no dice, puede ser antojo, tengo ganas de escucharlo, que me digan eso, o puede provenir de una imaginación muy fuerte, porque estoy afectada por la melancolía profunda, ¿no? Una depresión, una neurastenia, quiero que las cosas sean de esta manera. Ya nos pone en guardia, desde el principio. ¿Eh? No hay que creer todos los fenómenos que nos narran tan fácilmente, hay que ponerse en guardia. ¿Eh? Sigamos. De estos últimos tipos de personas, no hay que hacer caso, en mi opinión, aunque digan que ven, oyen y hasta entienden. Tampoco hay que alterarlas diciéndoles que es de origen demoníaco. Lo que hay que hacer es escucharlas como a personas enfermas. Muy bien. Otra vez la mirada fina de Teresa, ¿no? Cómo desmenuza las cosas. No hay que hacer caso, aunque digan que ven, que oyen y entienden. Está más allá de las hablas, cualquier fenómeno. Pero tampoco hay que agredir a la persona diciéndole que está loca o que el diablo es la que está haciendo esto, ¿no? Sino escucharlas con ese respeto que se debe, pero como personas enfermas. Hoy hay tanta facilidad con que las personas vienen con que el vidente tal dijo y el otro tal, y casi siempre están en contra de algo que la iglesia dispone o la iglesia quiere. Normalmente el Señor no hace esas cosas. ¿Eh? Y es muy fácil la credulidad de las personas en lo extraordinario y la oposición cerrada que tienen al discernimiento de la iglesia. Aquí hay que sacarse un poco de encima la mirada algo infantil que nos ofrecen a veces las biografías de los santos o las historias de una aparición de la Virgen y demás, donde se nos pintan siempre los buenos y los malos, ¿no es cierto? Entonces los malos son todos aquellos que ponen dudas del evento, ¿no? Hay que ponerlas, porque no siempre son verdaderas. Y aún en las verdaderas, ¿no? Que puedan tener un por ciento muy alto de verdadera, no todo lo que diga la persona es esperable o aceptable. ¿Por qué? Porque se mezclan la fragilidad, los límites de la persona que oye, de la persona que entiende, la persona que ve y de los que los rodean. Entonces, no subirse enseguida al carro, porque la Virgen en tal lugar dijo tal cosa, porque esto tal otro, no es garantía, sino quedarse con lo que la iglesia discierne y nos dice. La iglesia, no el curita tal. ¿Eh? ¿Por qué? Porque así vamos a hacer una fe sólida, verdadera y un cristianismo serio. De lo contrario, vamos a hacer cosas que no pertenecen a la fe, sino a lo que suple la fe, que es el pensamiento mágico, ¿no? Y a embarcarnos en una hilera, en una fila de personas que están en contra de todo sin saber muy bien de qué se trata.
no tomemos todo, todas las cosas no son exactamente buenas. Sospechemos, que es una mística como Teresa la que nos pide sospechar. ¿eh? Sigamos. Las prioras o confesores, o a quienes ellas se lo dijeren, deben decirle que no haga caso de ello, que eso no es lo decisivo para servir a Dios, y que el demonio ha engañado a muchos de esa forma, aunque quizá no sea su caso, para no afligirla más y sabiendo que está afectada por su enfermedad. Si le dicen que es fruto de su melancolía, nunca finalizará, asegurando que ve y oye porque le parece así. Es contraproducente, ¿no? Aquí está interesante que no es lo decisivo para servir a Dios. Ningún fenómeno no es lo decisivo para servir a Dios. En el libro de las fundaciones le pedía a las prioras que fueran bastante indiferentes, ¿no? Y no alentaran ni alabaran nada de lo que hacen las personas que dentro de la comunidad recibieran, sino que más bien pusieran el acento, destacar, elevar a la virtud de otras personas que no recibían los fenómenos. Porque esto también va a ser una garantía de ayudar al que los recibe a mantenerse en la humildad y a ubicar las cosas donde están. ¿eh? Aún teniendo muy grandes garantías, no son 100% absolutas esas garantías. Así que hay que tener cautela y tomarlo no como si fuera palabra que desciende del cielo como la Sagrada Escritura. No. Sigamos. Es verdad que hay que tener en cuenta de quitarle la oración y exigirle que lo más que pueda no hacer caso de esas cosas. El demonio suele aprovecharse de estas almas enfermas, aunque no sea para su daño, sino para el de los demás. Perfecto. ¿eh? A veces podemos estar participando de una estrategia del mal para hacernos daños a todos. ¿eh? Por lo tanto, no hacer caso de estas cosas, no darle trascendencia. ¿eh? Recién dije, no como si bajara del cielo, no puede entenderse más la palabra de Dios. La palabra de Dios también viene envuelta en palabra humana. ¿eh? Y como uno va comprobando en el texto bíblico, la revelación que es decisiva para nuestra fe, también tiene envueltas cosas que son límites y que se va aclarando, perfeccionando a medida que pasa el tiempo, ¿no? De la revelación, ¿no? Hasta que llega Jesús. Pero así todo no significa que todo es tomado como un absoluto. Siempre hay que discernir y leer en la iglesia y con la iglesia. Sigamos. Hasta que se pueda discernir la verdad, hay que tener temor tanto de las enfermas como de las sanas. Y subrayo que es importante descalificarlo desde el principio. Si esto es de Dios, será ayuda para seguir adelante. Y cuando es probado, crece. Esto es así, pero no se haga oprimiendo y angustiando al alma que hasta que ella no pueda más. Exacto, bueno, es cierto, no hay que discernirlo, hay que tener temor tanto de la que descubrió que está enferma como de la sana, hay que oponerse, pero no lesionando a la persona, oprimiéndola y angustiándola, ¿no? Ya fue su experiencia negativa, ¿no? Hay formas de hacer las cosas y formas, ¿no? No algo que dañe a la otra persona, que la haga estar mal, pero sí, vuelvo a decir, no tomando todo de un modo absoluto y trascendente como si esto fuera lo decisivo. ¿eh? Sigamos. Retomando el tema de las hablas con el alma, de todas las maneras que he referido, pueden proceder tanto de Dios como del demonio o de la propia imaginación. Si acertare, diré, con el favor de Dios, las señales que permiten diferenciarlas y cuándo serán peligrosas estas hablas. Muy bien. Y ahora nos da un criterio interesante. Quisiera, hermanas, Quisiera, hermanas, no piensen ustedes que hacen mal al no darles crédito, ni siquiera cuando son solamente para ustedes, ya sean como un regalo o una amonestación por sus faltas, sea quien sea las que las diga. ujú, no hacemos mal en no darle crédito, en no tenerla por verdadera, ni tampoco tenerla en cuenta en la vida. No hacemos mal con eso. Por más que
sea un regalo o una amonestación, algo que nos ayude, no convertirlo en algo absoluto. Volvemos a decir, todo el bien procede. Todo el bien procede en cómo se aprovechan de esas palabras. No hagan caso de ninguna que no esté acorde con la Sagrada Escritura. Actúen como si se la escucharan al demonio, porque aunque sean de la fuerza de su imaginación, es necesario tomarlas como una tentación contra la fe. Interesante, ¿no? Porque todos los que dan mucha credulidad a todas las apariciones, mensajes y demás, no se dan cuenta que a veces lo están tomando como una, que están cediendo a una tentación contra la fe. San Juan de la Cruz va a ser mucho más exigente, ¿eh? Y aún de las gracias especiales y comprobadas que son verdaderas, siempre dirá, no hagan asiento en ello, pasen adelante, ¿eh? Lo importante es qué es lo que nos ayuda, ¿no? Pero pasar adelante, a ver, cómo nos aprovechan, nos hacen un bien, pero no hacer toda una historia, un montaje y poner en mi currículum, recibí unas hablas, recibí una visión, recibí un éxtasis, ¿no? No, pasen adelante, ¿eh? Aquí vienen las señales seguras. Las señales más seguras que pueden tener, en mi opinión, son estas. La primera y más verdadera es el poderío y señorío que traen consigo, es decir, son eficaces para realizar lo que significan. Me explico más. Un alma está en tribulación y alboroto interior que hemos hablado, sumada a la oscuridad del entendimiento y la sequedad. Una sola palabra de estas que se diga, por ejemplo, no tengas pena, queda en sosiego y sin pena alguna, y con gran luz, quitada toda esa angustia que todo el mundo y hasta los letrados intentaban calmar con muchas razones. No podrían eliminarla con todo el trabajo que hicieran para sacarla de esa aflicción. Muy bien. Un momento muy crítico, cuando está en Ávila todavía mucho antes de la fundación de San José, en medio de estas acusaciones y de esta dureza con que la tratan los confesores, se siente muy angustiada y el habla no le llegó de adentro, sino de afuera, no escuchó nada, sino que justamente abre, ¿no? un libro y aparece una palabra de San Pablo, ¿no? Dios es fiel. Y a eso ella le produjo muchísima paz. La paz que no lograba con las palabras buenas de algunos de otros estos asesores, le viene desde la palabra de Dios misma, ¿no? Dios es fiel. Y esta fidelidad de Dios fue para ella, tomada de la palabra de Dios, que la encontró al azar, no es que abrió la Biblia tipo lotería, sino que abrió un texto y se encuentra con esa palabra que le cala profundamente y produce lo que esa palabra dice, ¿no? La fidelidad de Dios le dio paz en medio de todas esas tribulaciones que continuaron, pero ella tomaba la de la mano, se apoyaba en la fidelidad de Dios. Otra de las grandes, la primera de estas hablas que recibe, que es muy importante, la narra en el capítulo 24 del libro de la vida, es cuando el padre Juan de Prádanos, que han mucho antes estos asesores, que la va llevando muy bien adelante en este proceso después de su conversión, descubre que ya no puede romper con ciertos vínculos afectivos eh, empobrecedores, infantiles, dependientes, por más que quisiera, ¿no? Entonces, por más buena, el padre Juan de Prado se da cuenta que tiene buena voluntad, que tiene decisión, pero no lo logra. Entonces, en vez de exigirle, le pide, bueno, como estamos cerca de Pentecostés, invoque al Espíritu Santo todos estos días, ¿m? Y justo recibe al final de esos días, mientras va rezando, la primera habla, que además es el primer éxtasis, donde escucha en el fondo del corazón, no quiero más conversación con hombres, sino con ángeles, ¿no? Esto no significó de ninguna manera cortar vínculos con las personas, sino tener vínculos sanos, profundos, maduros, y el centro de su vida, de ahí en adelante, es Jesucristo, ¿no? Los vínculos que comienzan ahí, este es todo un proceso de sanación, de liberación,
de maduración, ¿no? Y de fe, esperanza y caridad que la centra en Cristo. Ese parece un ejemplo de cómo estas hablas o estas gracias especiales tienen una finalidad sanadora, liberadora, de la persona. Segunda razón. La segunda razón, en el alma queda quietud, recogimiento devoto y pacífico que la dispone a alabar a Dios. La tercera, La tercera señal es que estas palabras no se borran de la memoria en mucho tiempo, y algunas jamás, como se borran las que aquí entendemos. Digo que oímos de los hombres. y ahora nos hace una diferencia de qué pasa cuando las palabras vienen de nuestra imaginación. Si las palabras proceden de la imaginación, no hay ninguna de estas señales, ni tampoco certeza, ni paz, ni gusto interior. Bien, es lo que queremos, porque lo dice la imaginación, no es palabra de Dios que cambia a la persona. También puede suceder, También puede suceder que alguien esté pidiendo muy afectuosamente algo al Señor, llega a parecerle que le dicen lo que quiere oír, y esto sucede algunas veces. Sin embargo, creo, quien tuviere mucha experiencia de las hablas de Dios, no se podrá engañar en esto de la imaginación. perfecto. A veces nuestra imaginación nos traiciona porque le estamos queriendo algo, deseándolo mucho, y pareciera que escucháramos que Dios lo quiere también, ¿no? Pero el que tiene experiencia verdadera diferencia, la persona siempre tiene que ser honesta, y saber discernir. Como nos lo ha dicho, ¿no? No darle crédito, ponerla en duda, tener temor, saber que puede venir varios lugares, y poner la atención en qué hace en mi vida. Lo importante, las virtudes. Hay que temer más. Hay que temer más a las hablas de origen diabólico. Si se dan las señales que hemos dicho, podrán tener una gran seguridad que proceden de Dios. Ahora bien, si lo dicho fue muy importante y hay que tomar determinaciones que afecten a su alma o a la de terceras personas, no se atreva a hacer algo, ni siquiera le pase por la cabeza, sin consultarlo previamente con un confesor letrado, prudente y siervo de Dios, aunque esté muy convencida y hasta les parezca claro que esas hablas son de Dios. Esto es lo que quiere su majestad, y eso no es dejar de hacer lo que Él nos pide. Bien, la voluntad de Dios, ¿no? Pasa porque lo discernamos, aunque estemos muy convencidos de que viene de Dios, y que el discernimiento no se hace con la almohada, se hace con otro, un confesor, un letrado, que sea prudente y siervo de Dios. Prudente, o sea, tenga mucha capacidad de discernimiento, ¿eh? Y siervo de Dios, una persona espiritual, ¿no? Que no descarte ni tampoco crea todo lo que venga, ¿no? Sino que sea prudente. Estas palabras, Estas palabras ayudan dando ánimo si el asunto es dificultoso, y nuestro Señor inspirará al confesor, le hará reconocer cuándo provienen de Dios, cuando Él lo quiera. Y si no es así, no están obligadas a más. Obrar de una manera distinta a la que acabamos de decir y seguir el propio subjetivismo y a nadie más, lo considero muy peligroso. Y así, hermanas, las amonesto en nombre del Señor a que jamás se les ocurra. exacto, nunca podemos tomar la posición, yo lo siento así, para mí es así, jamás de los jamases, ¿eh? Es lo que nos está diciendo. Si el Señor, si el discernimiento no tiene la claridad y nos dice que no parece que procedan de Dios, no pasa nada. Si el Señor se lo inspirará al confesor, también hará que lo pueda ver, y si no, no. Fíjense el desprendimiento, la distancia, la objetividad que pide Teresa frente a todas estas cosas, ¿no? Y que las recibamos o nos vengan con cuentos de que alguien que las recibe las deje de recibir, la misma actitud siempre, ¿eh? No convertirlas en algo que sobre el que hagamos girar nuestra vida,
porque vamos a estar reemplazando la fe por pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico no ayuda, no nos puede unir a Dios como la fe. Sigamos, preste atención. Preste atención cómo reacciona a estos favores y regalos de Dios. Si se cree mejor que los demás y no le ayudan a ser más consciente de su miseria, entonces tenga la seguridad de que no son de Dios. Una cosa es muy cierta, que cuanto más grandes son las mercedes que Dios le hace, más indigna se considera. Tiene más presentes sus pecados, tiene más olvidada su ganancia y emplea mucho más su voluntad y su memoria en querer solo la honra y gloria de Dios. No se acuerda de su interés, anda con mayor temor de distorsionar en lo más mínimo la voluntad divina y con mayor seguridad de que no mereció aquellas mercedes, sino más bien el infierno. Interesante, ¿no? Estas gracias producen una grandísima humildad. Pronto vamos a hablar en el próximo encuentro, ¿no? No el próximo no, que hablamos de la humanidad de Cristo, el siguiente, de la humildad, andar en verdad. ¿eh? Humildad, no considerarse mejor que nadie, tener hasta el detalle más mínimo de realizar la voluntad de Dios en todo, querer solo la honra y gloria de Dios, no acordarse de ningún interés personal, ¿no? Y ser consciente de que no será digno de estos regalos. Y el último consejo de discernimiento que nos da dice, si estos Y efectos, si estos efectos hace cada merced que reciben en la oración, no deben preocuparse, sino confiar en la misericordia del Señor, que es fiel y no dejará que el demonio las engañe, pero siempre es bueno mantenerse en el temor. exacto, ¿no? Aquí ya sirve para todo, lo que nos acaba de decir, no solo de las hablas, sino cualquier gracia especial que recibamos. Eso nos llevará a confiar más en la misericordia del Señor, pero es bueno mantenerse en el temor, o sea, sospechar, no estar, inclinarse con fácil credulidad a cualquier cosa que venga. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte antes de hablar de los éxtasis, ¿no? El otro fenómeno que vamos a ver hoy. Es privación de vivir y así continúo a morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Muy bien, ahora vamos a ver los capítulos 4 y 5. Los vamos a ver brevemente porque no vamos a entrar tanto. Después en la séptima morada se vuelve a hablar de éxtasis, en el primero de los capítulos. Así que vamos a decir lo principal, antes de entrar en los detalles del discernimiento que ella nos ofrece. En el capítulo 18 del libro de la vida, ya comenzó a hablar, de esta fenomenología, pero ya da un criterio. Lo que importa es lo interior, no en cómo se da el fenómeno, las cosas externas que a todos hacen perder la cabeza, sino lo interior. Según Teresa, en el libro de la vida, como acá, el éxtasis místico implica una sobredosis, si se quiere, para decirlo así, de conocimiento del misterio de Dios. A la vez, tiene una carga muy grande de amor, de ternura, de gozo, de dolor, y que va intensificando la unión con Dios. O sea que al hombre en el éxtasis es sumergido en el misterio divino.
Así que para Teresa lo importante del éxtasis es su aspecto interior. Si no hay un acrecentamiento del misterio divino, de la comprensión, de penetración en el misterio divino, para Teresa puede haber fenómeno, pero no éxtasis. Es cierto, a lo largo de los que han estudiado la historia, a veces de la fenomenología o a veces de la psiquiatría, psicología, se han quedado en la parte externa, en la fenomenológica, no han leído en profundidad las claves de discernimiento que ofrece Teresa y, por supuesto, lo convirtieron de una manera demoledora en una patología. La más célebre en el siglo XIX la llamaron como epilepsia, ¿no? Y hay todavía alguno que da la vuelta repitiendo lo mismo sin entrar en el claro discernimiento y lo que a ella le importa, ¿no? Sino que se quedan siempre en la parte externa, en la fenomenológica. Para ella también la parte externa del éxtasis, ella misma la considera parte o índice, si se quiere, de la flaqueza de la persona, de su debilidad. Y no ignora que, así como las hablas, los hijos pueden tener un origen no divino, que puede ser patologías propias o puede venir del maligno, acá también aparece lo mismo. Por eso ella se esfuerza en devaluar los síntomas externos. En ellos no consiste la gracia del éxtasis. Para ella lo importante es lo interior, qué produce en la persona en cuanto al misterio de Dios. Si tiene si se paraliza, si se queda fría, si parece que está muerta, si vuela, nos va a hablar nos va a hablar de la levitación ahora, lo vamos a escuchar enseguida, que ella actuó pocas veces, ¿no? Pero no es lo que importa. La mística no está ahí, no es lo que interesa, lo que importa es lo interior. El impulso de unión con Dios, lo que importa está en el plano de la gracia, en los efectos que produce, ya dice el capítulo 20 del libro, produce grandísimo provecho, sobre todo en el orden moral de las personas. No solamente transforma y eleva a la persona, sino que además como que la depura, la renueva, lo que no ha logrado a través de su esfuerzo ascético. Pero vuelvo a decir, no necesariamente tiene que estar en la vida de alguien esta fenomenología. Y nos repetirá ahora, lo volverá a decir en el capítulo 11 de la sexta morada y después en las séptimas, que su finalidad es purificar al hombre para que llegue a la séptima morada. Dicho esto, entremos a lo que nos dice Teresa. Todo sirve para acrecentar más el deseo de gozar del esposo. Su Majestad, que conoce nuestra fragilidad, a través de estas y otras cosas, la va haciendo cada vez más capaz para unirse con tan gran Señor y tomarlo por esposo. O sea, los éxtasis o cualquier fenómeno no son un fin en sí mismo. Tampoco son una demostración de santidad. Se vuelvo a decir, ella nos dice que hay personas muy santas que no reciben nada de esto y personas que sí reciben esto y no son santas. Entonces, lo que importa acá es qué produce en mí. ¿La va capacitando más para la unión con Dios o no? ¿Va entrando más en el misterio de Dios o no? Eso es lo decisivo. Sigamos. Una de las formas de arrobamiento que existe sucede cuando el alma, aunque no esté en oración, tocada de una palabra de Dios que recuerda o oye, parece que desde el interior del alma su Majestad hace crecer la chispa que ya hemos dicho, motivado por la piedad al haberla visto padecer tanto tiempo por causa del deseo, y que toda ella, abrazada como el ave fénix, queda renovada y piadosamente podemos creer, perdonados todos sus pecados. Debe entenderse que el alma cumple con las disposiciones que enseña la Iglesia, y así limpia la une consigo. Exactamente. Esta afirmación que pone entre paréntesis es esencial. Debe entenderse que el alma cumple con las disposiciones que enseña la Iglesia.
Uno no es discípulo de Jesús al margen de la comunidad. Uno no se hace más discípulo de Cristo, no vive más fielmente su fe en Jesús al margen de la comunidad, que es la iglesia. Uno no se santifica al margen de la iglesia. Entonces, como que esta gracia que perdona más profundamente es una acción sobre lo ya hecho a través de la mediación de la iglesia. Así limpia la va uniendo consigo. Acá claro que ella utiliza varias palabras para referirse al éxtasis. Esta lo llama arrobamiento, también aparece arrebatamiento. Pocas veces usa la palabra éxtasis. Y también utilizará ahora vuelo del espíritu, que es un éxtasis que implica la levitación física. Sigamos. Mientras se encuentra en esta suspensión, el Señor tiene a bien mostrarle algunos secretos, como cosas del cielo y visiones imaginarias. Después sabe decir estas cosas y de tal manera queda impresa en la memoria que jamás se le olvidan. Bien, de visiones imaginarias y visiones intelectuales, otros fenómenos, hablaremos en otro momento. O sea, aquí está una de las claves del éxtasis. El Señor le muestra secretos. ¿eh? No secretos, cosas que no sabemos, saber qué pasó en Nazaret el 25 de marzo del año, qué sé yo, ¿no? Sino va comprendiendo más y más el misterio de Dios. ¿Sí? Continuamos. Estoy convencida que estando en estos arrobamientos, el alma a quien Dios se los da no logra entender estos secretos. Es porque no son arrobamientos, sino algún tipo de debilidad natural que puede ser propio de personas frágiles, como lo somos las mujeres, y que alguna fuerza de su espíritu empuja su naturaleza y por eso se quedan embebidas, como creo haber dicho de la oración de quietud. Esto no tiene nada que ver con los arrobamientos, porque cuando lo es verdaderamente, Dios roba toda el alma para sí, como cosa propia suya, y ya esposa suya le va mostrando alguna partecita del reino que ha ganado. Bien, aquí tenemos grandes criterios, ¿no? De discernimiento. Si la persona no penetra en estos misterios de Dios, es signo de que este arrobamiento, esta fenomenología externa, en realidad procede de la debilidad de la persona, de la fragilidad, ¿no? Que hay algo interno que le empuja, un mecanismo psicológico, y por eso utiliza la palabra casi siempre negativa, embebidos, embebecimiento, ¿eh? Como ya explicó en el discernimiento de la oración de quietud. O sea, no porque exista el fenómeno externo, está existiendo algo verdadero en la interioridad de la persona. Continuemos. Sucede que al desaparecer el éxtasis, la voluntad está tan embebida y el entendimiento tan enajenado, y dura así todo el día o quizá varios días, que parece incapaz de entender otra cosa que no sea motivar la voluntad a amar, y ella se encuentra muy despierta para ello y dormida para tolerar asirse a ninguna criatura. Aquí ya tenemos cambios. Cuando desaparece el éxtasis, ¿eh? La persona no desea otra cosa que amar más a Dios, está muy despierta de ello y experimenta o no quiere de ninguna manera ninguna mínima falta en su libertad. ¿eh? En su libertad, no asirse a ninguna criatura, libertad en los vínculos. Sigamos. Oh, cuando el alma vuelve totalmente en sí, qué humildad le queda y los deseos grandísimos de emplearse totalmente en el servicio de Dios, de todas las maneras que él quisiera servirse de ella. Si de todas las oraciones pasadas quedan efectos, ¿cuáles serán los que deja una merced tan grande como esta? Querría tener 1000 vidas para emplearlas todas por Dios. Exactamente, ¿no? La persona que solo tiene un fenómeno externo, como recién decíamos, sin el contenido interno, solo está dando vueltas en haber tenido el fenómeno. Pero la persona que ha experimentado realmente esta gracia, ¿no? Ha crecido muchísimo en humildad
el grandísimo deseo de servir a Dios de la manera que sea, está dispuesta, hay más disponibilidad en el servicio del Señor y que toda su vida se empleara toda en lo que Dios quiere. ¿Eh? Mientras que la persona que ha tenido un fenómeno que procede de su psiquis, ¿no? De su imaginación, de sus dolencias, solo está buscando ser el centro. El centro de atención, que todo el mundo lo rodee, lo admire, le aplauda, la quiera, ¿no? Acá a la persona la saca, literalmente con lo que es éxtasis salida, de sí misma y la centra más en Dios. Sigamos. Hay otra manera de arrobamiento. Yo la llamo vuelo del espíritu, que aunque sustancialmente son lo mismo, en el interior se sienten muy distintos. Es que se siente un movimiento muy acelerado y repentino en el alma, por lo que parece que el espíritu es arrebatado a toda velocidad, lo cual genera temor, especialmente al principio. Por esa razón les decía que aquel a quien Dios hace esta merced necesita tener un gran ánimo, más aún necesita fe, esperanza y resignación muy grandes para permitir que el Señor haga lo que Él quisiere. Bien, vuelo del espíritu o levitación no siempre ha sido, ahí ya va a ser después distinciones más precisas, no siempre significa la elevación del cuerpo, algunas veces ha sucedido. De paso digo que no pertenece el fenómeno solo a la Iglesia Católica. En la Iglesia Ortodoxa sucede, en el judaísmo piadoso también sucede, en el Islam también, en el budismo y en el hinduismo también se ha visto estos fenómenos. Así que no es exclusividad de nadie para que se lo imagina la Iglesia Católica. Se da el fenómeno en todas partes. Pero siempre la situación está en qué va a pasar después, no en el hecho mismo del fenómeno. Que hay más fe mía, hay más esperanza, hay más disponibilidad, hay más aceptación de que el Señor haga conmigo lo que quiere. Eso es lo que importa. Continuemos. ¿Existe algún medio para resistirlo? No hay ninguno. Si se intenta hacer algo al respecto, es peor. Yo aprendí de una persona que Dios quiere darle a entender al alma que ya no es dueña de sí, pues tantas veces y con toda verdad se ha puesto en sus manos y verdaderamente se ha ofrecido toda a él. Ahora viene una pequeña descripción de esta levitación o arrebatamiento del espíritu. ¿Qué dice? Volviendo a este Volviendo. rápido arrebatar el del espíritu, sucede de tal manera que parece que sale del cuerpo. Por otra parte, queda claro que la persona no está muerta. La persona no puede decir, al menos por unos instantes, si está en el cuerpo o no. Le parece que toda ella ha estado en otra región de esta en la que vivimos, donde se le muestra otra luz muy diferente a la de aquí. Y sucede que en un instante, Y sucede que en un instante le enseñan tantas cosas juntas que ni en muchos años que intentara ordenarlas según su pensamiento e imaginación, lograría comprender una parte de las miles que tiene. Esto no constituye una visión intelectual, sino imaginaria, que se ve con los ojos del alma mucho mejor que vemos aquí con los ojos del cuerpo. Y sin palabras se le dan a entender algunas cosas, quiero decir, que si ve a algunos santos, los identifica como si hubiese convivido con ellos. bien, hablo otra vez de visión imaginaria, visión intelectual, son diferentes, dos gracias diferentes. Las más perfectas son las intelectuales, pero como nos explicará, nos anticipamos un poquito, la visión intelectual no ve nada, no hay vista de los ojos. ¿Mm? Y acá me adelanto a decir que jamás tuvo una visión externa, Teresa, ¿no? Como ella misma lo dice, se lo explica a los inquisidores en la relación, nunca tuvo una visión corpórea. ¿Eh? No fue como Bernardita en Lourdes o Juan Diego en Guadalupe. Ella no vio externamente nada. ¿Eh? O sea, lo siento por muchos que les da hace mucha piedad esa supuesta visión del niño Jesús en las escaleras de la Encarnación. ¿Quién es? Yo soy Teresa de Jesús de tú, Jesús de Teresa. Bueno, no. Ella nos dice que ese tipo de visiones jamás las tuvo. ¿Eh? Bien.
Aquí se nos dice que hay una comprensión profunda del misterio que no podría hacerlo por más que quisiera, ¿eh? Que puede conocer algunos santos como si los identifica si hubiera convivido con ellos toda la vida, ¿no? Hay una experiencia de comunión profunda de todos los que están en Dios. ¿Eh? Pero volvemos a decir, ¿eh? Todo sucede en el interior y no tiene como finalidad que la persona se convierta en el centro de toda la realidad. ¿Eh? Y aquí nos aclara bien, no ve nada. No ve nada con los ojos del cuerpo. De lo que yo hablo se le manifiesta por un conocimiento admirable que yo no sé explicar. Algunas de estas cosas que se le manifiestan no son para decir. No tiene la posibilidad de expresarlas. ¿Eh? Hay cosas que no superan, las ha comprendido, las ha sentido, pero no las puede expresar. ¿Eh? Los místicos se encuentran frecuentemente con esto, ¿no? Que no pueden poner en palabras la experiencia profunda de Dios porque supera completamente nuestras posibilidades. ¿Eh? Continúa diciendo, alma muy fuera de sí, al alma muy fuera de Al, sí. al alma muy fuera de sí y de acuerdo a su posibilidad de comprensión, se le muestran grandes cosas. Cuando vuelve en sí es con grandísimas ganancias y considera poca cosa todo lo que de la tierra. Hasta le parece basura en comparación de las que ha visto. Desde ese momento vive en la tierra con mucha pena y no le interesa nada de lo que antes le parecía bueno. Parece que el Señor ha querido mostrarle algo del país donde algún día irá a vivir, como cuando los exploradores enviados por el pueblo de Israel llevaron muestras de la tierra prometida para animarlos a pasar los trabajos de ese camino penoso, sabiendo a dónde llegarían a descansar. Este despreciar todas las cosas de la tierra no significa un rechazo del mundo, sino una nueva tabla de valores en la persona, ¿no? En el libro de la vida es un poco más explícita al decir cuánta paz, cuánto orden, cuánto bien habría en el reino, se desaparece, o sea, en el reino, la realidad, porque desaparecerían envidias, desaparecerían ambiciones, codicia, las cosas por las que uno pierde la cabeza y que son motivos de conflictos o de situaciones de miseria para otros. ¿Eh? O sea, fíjese que la persona va siendo transformada siempre en referencia al bien que va a hacer a los demás. No es para que esté en armonía consigo misma, feliz y contenta, sino para que se comprometa, sea una persona nueva que va a aportar al bien común. ¿Eh? Aun cuando no se vivan los éxtasis o las hablas, estas gracias sí suceden de una renovación tan profunda que la persona tiene otra valoración de la realidad y de las cosas, ¿eh? Y la cual no pierde la cabeza por aquello, no le interesa más aquello que es causa no solo sufrimiento para sí, ¿no? Sino también compite o se mete en esa corriente y aporta más al mal común y no al bien, ¿no? Porque tiene la mirada puesta, ¿no? En lo que realmente vale la pena, en lo definitivo que es la tierra prometida, ¿no? Mientras tanto va a vivir de una manera nueva y todo aquello que antes le interesaba tanto, por ejemplo, ya habrá la honra, el nombre, el prestigio, el honor, la imagen, el ego, por la que dice, yo me iba al hilo de la gente, se alienaba, ¿no? Lo deja de lado. También aquí estará el nacimiento de su amor a la pobreza, ¿eh? Su gran amor a la pobreza evangélica, ¿no? No como algo simplemente porque desprecio las cosas del mundo, sino porque le doy su valor justo y me desprendo de aquello que contribuye de alguna manera al mal de nuestra sociedad. Comienzo a tener los valores que me harán trabajar por aquello que contribuye al bien común. O sea, tiene una repercusión comunitaria. ¿Mm? Muy bien, sigamos. La última. Beneficio. Beneficios, beneficios al alma, especialmente tres cosas de muy alto grado. En primer lugar, conocimiento de la grandeza de Dios, porque mientras más cosas viéramos de ella, más se nos da a entender. Segunda razón, conocimiento propio y humildad, al ver cómo algo tan pequeño en comparación con el Creador de tantas grandezas, que a pesar de que se ha atrevido a ofenderle sin siquiera mirarla,
La tercera, considerar muy poco las cosas de la tierra, si no fueran aquellas que le pueden ser útiles para servir a tan gran Dios. Muy bien, una transformación muy grande, ¿no? Que eso es lo que a ella le importa, ¿eh? Y lo que es decisivo ante los fenómenos. Conocimiento más profundo de Dios, conocimiento propio más profundo, mayor humildad, darse cuenta que como Dios mira, siendo Dios quien es, mira mi pequeñez a pesar de haberlo ofendido, ¿eh? Y que ni siquiera tendría que mirarme ni prestarme atención, sin embargo, mira con misericordia y con amor. Y en tercer lugar, ¿no? La relativización de tantas cosas, dejar solamente en centro de interés aquello que puede servir aquello que puede ser útil para servir a Dios. Muy bien, recordemos como siempre, hay que leer los capítulos completos, compartirlos, hablarlos con otros, volver a ver este encuentro, este video que nos ayude a comprender más profundamente estas gracias. Las hemos pasado suficiente, ni dedicarnos mucho ni poquito, no lo suficiente para comprender qué es y objetivarlo, no darle mayor trascendencia de la que tiene, sino focalizarnos en lo que importa, que es lo que quiere Teresa. No se olviden de dar like, de compartirlo, de verlo todas las veces que quieran. Nos despedimos, nos vamos a ver el 6 de noviembre, el miércoles 6 de noviembre. Y como les dijimos, noviembre y diciembre alteramos un poco la fecha. Será el 6, será el 13 de noviembre la siguiente, y después nos veremos 2 miércoles seguidos a principios de diciembre. Nos despedimos dando gracias a Dios y rezando. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Sácame de aquesta muerte